Buenas, ya estamos en directo hoy con Android. Vamos a hacer comprobación de sonido. A ver qué tal. Espera, os voy a poner ya mi cámara. A ver. Y... Vale, ya me estáis viendo. Hola Conchi, sonido y todo bien. Buenas Armando. Hola M. Sánchez, ¿qué tal? Vale, todo perfecto, ¿no? Bueno, comentaros que hoy vamos a hacer un poquito algo diferente en Android. Vamos a investigar un poco sobre el Jetpack Compose, que es una actualización que la verdad la gente de Android llevamos esperando bastante tiempo. Todavía no está versión finalizada, me parece que estaba ya en versión beta y llevo pues 2 3 semanas investigando un poco y lo que he ido pudiendo y hoy vamos a ir viendo un poco las diferencias que va a ser a la hora de crear las vistas. Antes teníamos el XML y ahora vamos a ver que esto se hace de manera diferente. Buenas Miguel, ¿qué tal? Un placer tenerte otra vez por aquí. Y nada, vamos a hacer un poco la comparativa de cómo es inicializar un proyecto con Android con XML y también desde el principio vamos a ver cómo se inicia con Jetpack Compose. Vamos a ir siguiendo una guía de Android para el Compose que vamos a ir realizando y a la vez pues vamos a ir investigando un poco pues todas las ventajas que creo que puede llegar a tener esta nueva manera de diseñar las vistas y poco a poco si veo que al final van sacando ya por fin versión estable, iremos alternando también los vídeos de diseño de las vistas entre XML y el Jetpack Compose, ¿vale? A ver, así que os voy a cambiar ya a la pantalla para que veáis. Un momento, aquí está, vale. Como veis aquí, tengo dos Android Studios, ¿vale? Este es el normal, el que tenemos en la versión 4.2 que se ha actualizado hace poco y la verdad que yo pensaba que en esta versión ya se iba a incluir esto del Jetpack Compose, pero parece ser que de momento no lo han incluido. También de todas formas vamos a estar pendientes de la Google I.O. que va a ser en la semana que viene, me parece que es del 19 al 21 o 2021, a ver también qué novedades van a sacar Google con Android. Así que vamos a estar también bastante atentos, de hecho igual a lo mejor la semana que viene, según el día que tengamos fechas, puede que, y horario también, puede que hagamos un directo viendo las novedades y si no nos coinciden horarios porque tengamos que trabajar, pues aún así estaremos atentos y os traeremos un directo con las novedades que hayamos visto, ¿vale? Eh, a ver, que se me han pasado las pantallas, perdón, os voy a colocar aquí, esta es para el Jetpack Compose, para cómo se inicializaría y se me ha olvidado cambiar la otra, aquí, vale. Bueno, como veis aquí es de la página de developer.android.com y tenemos aquí pues al principio como un tutorial donde vamos a ir más o menos siguiendo un poquito para la hora de ir introduciendo los nuevos componentes y cómo se va a programar. Las principales diferencias que yo me he ido encontrando, lo poco que de momento he ido investigando, es que no nos va a hacer falta ya, como en Android, las pantallas de XML como tal y desarrollar el código en el formato, en el lenguaje de programación de XML. Esto cambia un poco y la verdad que se parece muchísimo, si no es casi igual a cómo se hacen las vistas en Flutter y en iOS, por ejemplo, con SwiftUI. Vamos a ver que es de la misma manera. Al final lo que vamos a hacer aquí es ir cargando por componentes en lugar de diseñar lo que es el XML. Vamos a ver ahora que necesitaremos unas anotaciones para decirle qué tipo de componente puede ser y también para el preview de las vistas que podamos tener en cada pantalla. Vale, como veis aquí, antes
de usarlo, simplemente te dice pues cómo es, cómo construir y cómo manejar los estados. Para crear un nuevo proyecto, lo que vamos a tener que hacer es descargarnos una versión especial de Android, que es de Android Studio, es la Canary. Y ya una vez que tengamos descargado, vamos a poder tener, como habéis visto antes, los dos programas de Android Studio según cómo queramos programarlos. Y espera, a ver. Ah, ¿dónde se descarga? Vale. Mira, podéis poner Android Studio Download, ¿vale? Y como siempre el internet no va muy bien. Aquí tendríais las versiones de Android, las estables. Y a ver, ¿dónde está? Aquí está. Una de estas dos tenéis las nuevas de 4.2 y como veis aquí todas las estables os van a ir poniendo según la versión que podáis ir teniendo. Y lo tenéis tanto para Windows, Mac, Linux, está compatible con todos los sistemas operativos y luego ya también según pues, la memoria RAM que podéis tener y todo lo que podéis dar para que sea compatible y al final Android Studio corra muy bien. Supuestamente con 8 GB de RAM dice que funciona. Yo mínimo diría que unos 12 GB de RAM, porque sí que es verdad que Android Studio os va a consumir bastante y sobre todo a la hora de, por ejemplo, cuando estáis con el emulador también y demás, veréis que no os va a funcionar. Vale, esto es lo de las opciones de download. Y aquí tenéis el Jetpack, lo que es toda la nueva librería de Android y una de sus funcionalidades. Aquí, vale. Aparte del Jetpack de la navegación, de las vistas, también vamos, incluyeron Room, que es para las bases de datos locales, el Navigation Controller y después tenéis para la cámara, pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. De momento esto va a ser como la guía de arquitectura para las vistas. A ver, vale. Y la Canary, busco Android Canary, sí. Mira, a ver. Android, perdón. Ay, perdón, que lo estaba buscando en otro. A ver, mira, Android Studio Canary, ¿vale? Si queréis directamente la podéis tener aquí si queréis acceder a ello. Como veis, todavía está en Release Candidate, pero no está estable. Entonces, tenéis estas dos versiones para ir probando y nada, ya os digo que esto realmente en proyecto estable a nivel de producción yo no aconsejaría meterlo. Sí que es verdad que no creo que cambien muchas cosas, pero bueno, al final para proyectos de producción pues tenemos que asegurarnos que las versiones al final sean totalmente estables. A ver, vale, ya y ya está, vale. Como veis aquí en el siguiente tutorial, aquí ya vamos a ver cómo se inicializaría. Pues de la misma manera tenemos proyectos, crearíamos un new project y ahora os lo enseñaré cuando creemos el primer proyecto, que vamos a necesitar esta activity de aquí que es empty compose y ya directamente nos precargaría, por así decirlo, unos componentes y ahora voy a inicializar un proyecto normal en Android Studio y otro con la versión Canary para el Jetpack Compose y vamos a ir viendo también pues las diferencias. También deciros que en esta versión de Android Studio de la Canary ya nos va a poder incluir en los Gradle con Kotlin DSL para quitarnos un poco de Groovy y al final el Gradle poder programarlo un poco también con el lenguaje de Kotlin. Esto sí que la verdad que me parece bastante interesante porque sí que luego a mayores te puede ayudar un poco más con el autocompletado, ya que el Gradle que tenemos actualmente
programando en Groovy no funciona muy bien el autocompletado y la sintaxis es un poco más liosa y más difícil. Así que vamos a hacer con los dos proyectos, como veis, las dos versiones de Android, para iniciar un nuevo proyecto. A ver si carga, vale. Sí que en la versión 4.2, como veis, antiguamente nos ha cambiado un poco el diseño y nos lo ha dejado un poco más fácil, la verdad, para acceder, pues por ejemplo, si queremos programar para teléfono y tablet, para los relojes, el Android TV o los automóviles. Y es lo único que ha cambiado, porque después, como veis aquí, tenemos las mismas típicas pantallas que creamos normalmente, y vemos que la diferencia es que no nos va a incluir el Jetpack Compose. Entonces, para inicializar un nuevo proyecto, vamos a ponerle ejemplo XML. Esto se crearía igual. Esto tampoco ha cambiado nada, simplemente el lenguaje como sabéis, Kotlin Java ya por defecto es Kotlin, y el mínimo SDK para ver hasta qué dispositivos tenemos el alcance. Y como siempre, el Android Studio se abre en otra pantalla. De hecho, esto, mira, lo voy a dejar un poco así en media pantalla para cuando voy a abrir el otro. Y vamos a ir viendo un poco las diferencias simplemente a la hora de ya cómo se crea y qué es lo que nos ofrece. Así que nos cambiamos en el otro Android y vamos a darle a New Project. Como veis aquí es todo igual, pero esta es la diferencia que buscamos, que es el Empty Compose Activity, que ya nos va a generar un código donde nos indica que las vistas las tengamos que crear de esta manera. También otra de las ventajas del Jetpack Compose es que nuestras vistas, todos los elementos van a ser reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar como escuchando y recibiendo eventos. Entonces va a ser una manera muy fácil de a la hora de que no sea imperativo, sino que cuando pase cualquier cosa ya vamos a tener o sea, va a reaccionar y se va a actualizar. Así que vamos a crearlo. Como veis aquí, esto tampoco nos va a cambiar nada. Jetpack, a ver, example. Y como veis aquí tendríamos esta funcionalidad nueva de usar el KTS de los archivos de script para Kotlin, para el Gradle, que si queréis, pues mira, lo vamos a seleccionar y vais a ver un poco las diferencias. Finalizamos y espera, nos movemos el proyecto a esta ventana. A ver, se ha quedado ahora. Y a ver, y un poco más grande, vale. Esto creo que es por el Gradle, pero bueno, como no vamos a ejecutar en esta aplicación, simplemente lo vamos a mostrar para las maneras de diferenciar cómo creamos un proyecto u otro. Pues aquí, bueno, todavía estamos cargando el Gradle, pero bueno, como vemos a simple vista ya directamente en el primer proyecto, como siempre se hace, nos crea un main activity de fichero de Kotlin y su XML, que como vemos aquí, vale, esto aparece en rojo por la compilación. Esto sería la manera normal de programar, como estamos acostumbrados en Android, que es con este código. De esta manera, además ahora vamos a ver los ficheros del Gradle, aquí se van a quedar igual y vamos a tener que esperar a que sincronice el otro Android Studio para poder verlos. A simple vista, si queréis, mirad, aquí tenemos el main activity, el onCreate, que estamos extendiendo de app compact activity, como se ha hecho siempre en Android, y aquí con el Jetpack Compose
como ves ya estamos extendiendo de una clase que es Component Activity, para así poder decirle que esto va a estar inflando por componentes. Otras diferencias que estamos viendo es que aquí en el onCreate, por ejemplo, ya tenemos el setContentView, que haría referencia a la vista que tenemos, que sería nuestro activity main de la carpeta de layout. Y como vemos aquí, mira, ya ha cargado. Espera, me voy a poner esto en vista de project, ¿vale? Es que así me entero yo un poco mejor, que es como estoy acostumbrado a trabajar, ¿vale? Y ahí se mueve, vale. Entonces, como vemos aquí, primeras diferencias también. Nos ha creado una carpeta de White con colores, bordes, temas y tipos. Ahora entraremos dentro de este detalle de cómo nos crea estas carpetas. Y también la otra primera diferencia es, como veis aquí, es build.gradle y sin embargo en este es build.gradle KTS. Y a ver, os voy a abrir aquí las dos pantallas. De hecho, esta la voy a hacer un poco más. Ahí. Vale. Y vale. Está apareciendo algo porque todavía no se ha terminado bien y ahora habrá que hacer un try de por las dependencias que tenemos de un lado y de otro. Primeras diferencias que vemos es que aquí directamente, por ejemplo, en el tema de las versiones o los números, con el Gradle no nos hace falta, simplemente es un espacio y poner el número de versión o el texto con la clave de valor que necesitemos. Con el Gradle de Kotlin aquí necesitaríamos un igual y después en la implementación cambia también un poco porque se le tiene que pasar como por constructor las dependencias que tengamos. Aquí por defecto ya tenemos las librerías de Material, de Constraint y el App Compact. Y aquí, como veis, aparte del App Compact y el Material, nos está incluyendo todas las librerías de Compose, que son estas tres de aquí, para el Material, para el UI y todos los componentes. También nos ha metido el Lifecycling en Runtime, que es algo nuevo de Jetpack, y como veis el Activity. Como veis aquí el versionado, pues todavía está en versión alfa, por eso digo que no es muy buena idea el utilizarlo en proyectos que vayamos ya a producción. Esto de momento es pues para ir probando un poco, ir cacharreando, jugando y de cara a cuando salga la versión, pues a lo mejor ya tener un concepto un poco mejor de cómo podemos luego estructurar a nivel de diseño, de arquitectura y todo. Vale. El Main Activity, bueno, vamos a hacer esto ya, el Jetpack Compose en grande, que ya hemos comparado. A ver, split. Espera, a ver, ¿cómo era? No. Vamos a refrescar, a ver si con esto ya le va, y si no intento cerrar el otro Android Studio, que a lo mejor por eso no está cogiendo. Pero bueno, primeras diferencias que veías a la hora de crear la vista, como antes tenías un set content, ahora vamos a tener esta función de aquí, que dentro de estas llaves y esta lambda lo que se le está pasando es un tema por defecto, como vemos aquí. Vale, mira, ya ha cargado. Ahí, vale. Esto, así como veis, Hello Android, es en vez del Hello World que tenemos aquí un Surface que va a ser para el background, que así es como se le pueden llamar a uno de los... Bueno, si queréis podemos entrar a ver aquí. Esta sería la definición, y esto es lo que el Surface nos va a permitir meterle como un background de fondo, unas especificaciones a la hora de los radius, corners y demás, y va a ser como el background de nuestra aplicación.
Para construirlo, como veis aquí, podemos tener los modifiers, que ahora veremos que todos los modifiers pues se van a encargar de al final poner tanto el padding como el margin, si está el texto, por ejemplo, alineado izquierda, derecha y demás. Vamos a tener los shape, que los shape es la forma que va a tener, como vemos aquí, puede ser rectangular, puede ser ovalada, puede ser en círculo. Colores, los bordes, también podemos ponerle elevación y después podemos pasarle, como veis aquí, es una función, cualquier función lambda con esta anotación. Esta anotación es lo que vamos a utilizar y al final es lo que vamos a decir que va a ser un componente dentro de nuestra aplicación, como si fuera antiguamente pues un text view, un button, un edit text o cualquier componente que tengamos. Siguiente, dentro del Surface, aquí como veis estamos llamando a funciones, que al final es como vamos a hacer, cada componente, por así decirlo, lo vamos a tener dentro de funciones con esta notación de aquí, que es como os he dicho antes, donde vamos a decirle que esto va a ser un componente, ya sea un botón, un texto o una lista o lo que sea. Y como veis aquí, pues es igual, aquí al ser una función le tenemos que pasar un string y aquí en el texto pues estamos cogiendo el valor que aquí le estamos pasando a Android. A ver. Vale, y ahora creo que va a tardar un poco, pero se va a ver, no, esto run default, vale, para que al final pues se pudiera ir actualizando directamente en la vista. Aquí he iniciado el simulador para tenerlo luego y no sé por qué, al estar en versión también beta, esta versión de Android Studio hay veces que puede ir más lenta de lo normal hasta que actualice o coja los nuevos valores. Por eso digo que estas versiones son al final para practicar y no tomarlas en serio para de momento proyectos que tengamos que entregar. Esto de aquí, vale, como veis es un composable. El default preview simplemente va a ser el nombre de la función y es lo que nos va a mostrar aquí, que cierto, vale, es que no lo he cambiado aquí. Vale. ¿Esto qué pasa? Si lo dejamos comentado... Uy, se me ha ido. Ay, que aquí no tengo... Vale, es que no he cogido los atajos que tengo en la otra configuración del Android Studio. Entonces, vale. Y esto no es un más. Esto. ¿Qué pasa? Si comentamos esto, no vamos a tener un diseño porque, como veis aquí, using the compose preview, pues para ver el diseño que estamos haciendo actualmente. En el XML teníamos... Espera, vamos a ponerlo aquí. No sé si esto ahora compilará bien por tener el otro abierto para que veáis las diferencias. Vale. Pero, por ejemplo, en los layouts de antiguamente tendríamos lo que es solo código, el diseño ya de por sí y sin necesidad de tener que poner ninguna anotación. Como vemos aquí, a ver, ya en cuanto le quitemos el preview, veis, ya nos va a cargar directamente. Después aquí tenemos lo que nos ha creado para los colores del UI theme, que como veis aquí también te lo crea en el XML, pero lo podemos coger directamente de este fichero, que al final es como se va a organizar, ¿vale? Como, cambia un poco la manera de llamar a los colores, porque aquí directamente es con esta anotación la almohadilla. Aquí sí le tendríamos que poner el 0x. A ver, vale. Aquí. En tema de shape, pues como veis aquí, para redondear las esquinas, podríamos hacerlo. Por defecto ya, pues te vienen aquí una serie de definiciones. Si después queremos modificarlo,
simplemente cambiaríamos los valores. Podemos hacer también alguna copia para algunos corners de que simplemente utilicemos algunas funcionalidades en otro sitio, porque como veis aquí esta notación de inmutable es que no se va a poder modificar. Entonces tendríamos que hacer la copia y después utilizarlo. Vale, tenemos aquí los temas uy, vale, no sé dónde le he dado. Aquí. Aquí tendríamos los temas, igual tenemos para el Dark Mode y el Light Mode. Igual, pasándole las referencias, que como veis aquí, estamos accediendo a nuestros colores, que al final, por otra diferencia es que estos son variables directamente, ¿vale? En vez de acceder a los recursos como podríamos acceder aquí con el r.color y ya acceder a nuestro nombre del color, aquí directamente, como veis, son variables que se van a tratar como objetos componentes o como queráis llamarlo. Aquí en el constructor del color, como veis, te pide un long, por eso la manera de nombrar así los códigos de los colores. ¿Vale? Aquí temas y... Vale, por aquí ya no me creo. Bueno, tenemos aquí el Jetpack Sample Theme, que sería para configurarlo, pues aquí por defecto ya te va a venir, no sé si se ve muy bien aquí esta definición, pero lo que va a hacer es que nos va a detectar directamente en el teléfono si tenemos tanto el Dark Mode o el White y casi no va a hacer falta poder programarlo con esos colores. Con esta paleta de aquí vamos a decirle cuáles van a ser nuestros primarios y secundarios. En caso de que pues, el texto sea negro se vuelva y el fondo blanco o al revés. Y después tenemos aquí el type, que es la tipografía, que aquí también tenemos los estilos. Podemos ponerle el font family de pues, las caligrafías que podamos incluir. También si puede ser bold, normal, en italic para que sea cursiva y el font size, que como veis antiguamente, bueno, como veis igual son todo variables de objetos y antiguamente se ponía simplemente 16 SP. Aquí como veis igual, y luego ya veremos también en los margin y en los padding que .sp o .dp, ¿vale? Según en base a si va a ser márgenes de espacio o de texto. Vale, de momento y de aquí no ha cambiado nada más, ¿vale? Los temas estos iguales como antiguamente el XML y sí que tenemos un estilo por defecto, que tenemos aquí el Jetpack Sample, que es el tema que nos está metiendo Jetpack. Vale, creo que no me estoy dejando nada de explicar así de primeras. Vale, a ver, voy a echar... Armando, qué chulo de las fuentes, parece, sí, más sencillo, la verdad que sí, y sobre todo lo de también el tema de colores a mí me parece que también está bastante más sencillo al crearlo así por variables y tener un archivo aquí único y no tener que estar accediendo con los recursos, porque a lo mejor muchas veces que ha podido pasar no tienes el acceso a los recursos desde no sé qué capa y al ser variables para mí en ese sentido también es mucho más sencillo. Así que este de aquí de momento este Android Studio le vamos a cerrar porque simplemente era para eso y vamos a ir leyendo la documentación que tenemos aquí de Android y vamos a ir pues haciendo las pruebas un poco en directo y bueno, pues también ir aprendiendo a la vez que se los voy enseñando. Vale, como vemos aquí tenemos las funciones de composición o composables, que es, como veis aquí, esta función la han llamado greeting, pero es por el texto. Yo luego a estas funciones sí que a lo mejor a la hora de las pantallas pues le pondría qué tipo es, por así decirlo. Si va a ser un texto con un header o un toolbar o algo así, pues pondría que es la toolbar de esa pantalla o
o el título exacto de esa pantalla o cosas así, al final de maneras pues de nombrar bien las cosas, porque luego nos va a ahorrar bastante tiempo. Como veis aquí, veis primer cambio entre una versión y otra. Aquí en este tutorial, por así decirlo, guía, el main activity está extendiendo de app compact activity como hacíamos antes, y lo único que sí que se sigue manteniendo el set content. Como veis aquí en nuestro proyecto de inicializar sin tocar nada, tenemos un component activity que lo que veis aquí es como lo va a tratar como un componente de factory, y todas las activities van al final a heredar de él, y lo bueno es que también va a tener una variable, una referencia sobre los ciclos de vida, y también el control de las diferentes versiones de Android. Vale, a ver, aquí. Lo demás, bueno, el Basic Code Lab, esto sería su vista previa, como veis aquí que lo ha llamado, y el Hello Android que teníamos nosotros. Vale. Van a ser declarativas. Está en inglés, voy a ir traduciendo más o menos un poco así, lo básico de que se vaya leyendo para no aburriros un poco de ir leyendo y contando todo. Lo que veis aquí como primero, que nos pone para poder cambiarle el background a nuestro texto directamente en el surface, como os he dicho, que sería como lo que es la caja, el componente entero. Pues simplemente por constructor, como hemos visto antes de entrar, ya tenemos aquí por ejemplo nuestro color. En este caso sería el material theme background, pero como podemos ver aquí, llamaríamos a color, que ves, te ha dado un bloco, y ya por defecto el color, como veis aquí, es como antes en el Android normal, pues tenemos el negro, verde, blanco, vamos, prácticamente todos los colores. Y si no, aquí accederíamos a un objeto suyo ya predeterminado. Podemos hacer como hemos pasado aquí, que le podemos pasar en una instancia el código del color al que nos estamos refiriendo, ¿vale? Vamos a ponerle, si esto es negro, bueno, se va a hacer un poco, a ver, el blue. Y vale, lo que pasa que esto también, acordaros de que para la vista previa, si queréis, tenéis que hacer la misma funcionalidad, tanto como vais a inicializar la aplicación, tanto aquí como en la vista previa. Entonces, como veis, ya tenemos aquí el surface y por defecto el color, y vamos a ponerle color blue. Vale, y aquí a ver si refresca. Vale, está cogiendo cosas. Esto es lo malo de ir probando con las versiones, que como veis muchísimas veces tarda un poco más de lo normal, y hay veces que se te va la vista, otras que no, y es un poco el rollo ese de poder ir perdiendo un poco el tiempo en eso. Entonces por eso os digo que esto de momento es para las prácticas, ¿vale? Vamos a quitarlo y a ver si ya con eso... Vale, ¿veis? Como eso, se le pilla la pinza, aparece, desaparece, y ahora que lo hemos vuelto a quitar se queda como la versión anterior. A ver, puedes sacar ese surface a otra función composable y ponerle el preview a esa. Sí. Vamos a hacerlo bueno, vamos a llamarlo igual. Surface background. Como veis, mirad, el primero, a ver, nos va a poner que no está usándose. Entonces, perdón,
que se me fallan las anotaciones. Default. Ahí, preview, vale. ¿Y qué pasa aquí? Que nos aparece en rojo. No podemos ponerle un preview a algo que no tenga el constructor, como vemos aquí, del el show background. Ahí, igual a true. Vale, ¿qué nos sigue diciendo aquí? Que las previews siempre tienen que ser con anotaciones de composable. Como os hemos dicho, o como os he dicho antes, todos los que lleven esta anotación al final van a ser textos. De hecho, no se puede llamar a una función composable desde otra que no lo sea. Entonces, y como veis ya se podría, con lo cual ahora tendríamos ya dos previews por ir viendo, por si a lo mejor queréis ir jugando. El problema de esto es lo que os digo, los tiempos de carga. No sé si te he contestado, Armando, a eso o te estabas refiriendo a otra cosa y que quitara este preview y simplemente dejarlo en eso. Vale, bueno, mientras que va cargando, vamos a seguir leyendo. Pero ahora puedes meterlo de arriba. Vale, sí. O sea, lo que quiere decir es esto. Entonces, aquí... Surface background. No sé si te referías a esto y usar esa función arriba. Sí, ¿no? Creo que te referías a esto. Y como veis aquí, pues sigue sin refrescar. A ver si ya quiere y ahora no hay que cambiar el preview. Claro, esto directamente podríamos eliminarlo y nuestro default preview sería esto. A ver si... Vale, esto es lo que querías decir por no ir cambiando y simplemente tocar aquí. Vale, color... Sí, vale, perfecto. Pues contestado. Y como os digo, podéis tener varios previews, pero claro, ahora muchas veces os va a tardar en los tiempos de carga, ya os digo, por ser la versión. A ver si cuando lo actualicen un poquito más podemos ir más fluidez y así ya vamos a ir diseñando vistas un poco más chulas. Vale. Lo siguiente y cosas de las partes más importantes que he visto yo de momento al investigar esto van a ser los modifiers, que los modifiers ahora lo vamos a enseñar todo lo que tenga que ver pues con eso, con textos, con alineación con márgenes, padding, la alineación que pueden tener los elementos dentro de lo que va a ser nuestra vista. Y por aquí de hecho nada más, mira, justo lo que me decías tú es muchas veces el ejemplo que tenemos aquí, que al final es crearte una función en setContent, llamarla desde ambos lados y al final solo trabajar sobre esa función para que en este caso no tengas que estar cambiándolo de los dos sitios a la vez, y simplemente con que cambiemos uno ya se nos actualizaría. Entonces, aquí dentro del constructor del texto, a ver, modifier, para que no sé ni escribir, a ver, text modifier igual, ¿vale? Y aquí, como veis, no sé si se ve un poco, ¿no? Todas las opciones que nos están saliendo. Modifier para poner al final a un texto directamente. Antes sí que en Android, aparte, bueno, había varias maneras de hacer un on-click. Podías metérselo por vista o la manera más común era conectando, cuando conectamos Kotlin con el XML, la propiedad de setOnClickListener. Aquí, por ejemplo, en los textos, como veis, tenemos la función de clicable. Y entonces todo lo que pasara aquí es lo que haríamos a la hora de hacer cualquier clic.
Voy a ir enseñando más y después ahora vemos un ejemplo de varios modifier, vale. Como veis tenemos los padding, que puede ser para un padding genérico, y como veis aquí nos está pidiendo un entero punto más dp, es decir, no podemos pasarle un 4 o el número que queráis, porque al final tenemos que invocar como a una función. Entonces vamos a darle un padding, el normal que suelo dar, y como veis punto dp, ya tendríamos el padding, y ahora en teoría cuando a esto le dé la gana actualizar veríamos que tendríamos un poco el texto más grande. Y de hecho incluso creo que a esto también, y así lo... Bueno, vale, ya ha cargado, digo, iba a hacerlo con el general, pero como veis el padding, pues simplemente modifier punto y llamamos a estas funciones y vamos haciendo las modificaciones que necesitemos. A ver, vale. Os voy a ir enseñando primero las propiedades y luego ya hacemos... Uy, se ha ido... Vale. Modifier punto. Tenemos también las propiedades de alfa, que sería pues para jugar con la visibilidad. Recordar que alfa cuando va desde 0 a 1, 0 es que no se vería nada, 1 que se vería tal como estamos ahora mismo. Aquí lo que nos pide es un float 8.5 f y tendremos que pasarle una f, y ahora es que el problema que va tardando un poco, veríamos que nuestro texto, bueno, vamos a refrescarlo directamente y así que vaya cargando él. Veríamos que nuestro texto ahora no se va a ver del todo, y le vamos a aplicar la modificación del 0.5. Como veis, bueno, aparte que le hemos quitado el padding, se ve un poquito más borroso, ¿vale? Aquí, modifier, vale. Más modifier que podamos tener, nuestro propio el background, igual con colores, y como veis aquí, creo que se llama un color punto, vamos a ponerle verde, y creo que también le podíamos pasar un shape, sí, punto, venga, vamos a ponérselo grande, y a ver si va cargando. Siento esto que al final se tarde mucho en actualizar, pero bueno, como veis se cambia también automáticamente, y por defecto está ignorando el surface que tenemos aquí, porque como al final el texto nos está ocupando todo, machaca el color y coge el que le estamos poniendo nosotros. Vale. Más propiedades así interesantes que podamos, o sea, no vamos a ver todas, pero así las más interesantes. ¿Dónde estaba? Focusable. La orientación, estoy buscando, o el alignment. A ver. Vertical, scale. Gravity, no. A ver si aparece. Uy, perdón. Aquí vamos a meternos en la clase fall in y fall out. A ver, modifier punto, y si nos metemos dentro de esta función ya nos lleva directamente, vale. Es que pensaba que se podían ver todas las modifier en una, pero al final está puesto como son funciones como de extensión que actúan sobre el modifier. Es un poco bueno y malo, porque sí que lo vamos a tener separado en varias clases, pero creo que no vamos a poder tener acceso a todos los modifiers directamente en una clase, a no ser que los vayamos buscando, ¿vale? Por eso también aparece en amarillo a la hora de llamar a función, porque son funciones de extensión. Vale, a ver. Por aquí. Modifier padding.
Vale, estos son los contenedores, las pruebas que hemos ido haciendo. Y vale, vamos a probar una siguiente cosa que van a ser las columnas, que ahora vais a ver para lo que sirven y lo fácil que nos va a resultar esto. Vale, esto es Gretin. Aquí estoy llamando al Surface Background, que es ahí. Y aquí, vale. Llamaríamos a column. Esto podríamos ponerle también modificadores y todo lo demás. Y lo que vamos a hacer aquí era el divider, me parece. Ahí. Y vamos a ponerle otro. Y lo he hecho aquí. Control C. Hello name. Y modificamos un poco el texto. Android Studio. Vale, ahora cuando cargue vais a ver lo fácil que es al final pintar lo que van a ser unas columnas. A ver, Android. Es que es el todo de tenerlo un poco bien escrito. Y esto no ha refrescado. Color blue. Vale, aquí estoy llamando a Gretin. Sigue cargando, vale, ahora ya. Como veis aquí, los divider, pues directamente en la columna lo que te va a hacer es más o menos pues como el linear layout que tenemos en los view group. Te va a poner un elemento debajo de otro. Y me parece que era row. ¿Cómo era? Sí. Y, a ver, que esto no me lo ha importado. Import. Ahí, vale. Y ahora actualizamos. Y como veis, bueno, se le ha ido la olla un poco. Pero como veis, tenemos ya la sección, que no sé por qué ha hecho este row y no nos lo ha puesto de manera lateral. No sé si hay que ponerle el modifier. Vale. Van a empezar en el principio y en el start y en el top alineados. Y ya, de hecho, mirad, por dentro el row, aparte de incomposable, está utilizando el layout para crearlo entero por completo. Y aquí no se ve, vaya. Modifier horizontal vertical, vale. Y divider. Entonces aquí horizontal arrangement. Y si lo pulsemos que esto vaya en el centro, en teoría lo que quiero es que nos mostrara dos líneas así, como habéis visto en el otro lado, que era de arriba abajo, aquí pues que fuera un poco de izquierda a derecha. Pero lo que nos está cogiendo es simplemente ese divider y no nos está poniendo el texto. A ver. Ah, mira, pues justo tengo aquí lo de column y row del otro. Vale, aquí la columna lo hace igual que antes. Vale, row. Igual habría que poner dos rows, entonces, pero no tendría mucho sentido cuando si quiero alinear uno en el otro. Porque como veis aquí la composición de esto sería un row, una fila para que vaya todo así, que es lo que yo quiero. Y luego tenemos la imagen y ya después le va a meter un column, como veis, la imagen está a la izquierda y luego ya los textos a la derecha dentro de un column para que nos lo ponga de arriba a abajo. Alignment Center Vertical. A ver, vamos a ver si poniendo esto Alignment Center Vertically. Y igual es que hay que poner
con el divider aquí no nos vale. A ver si es por esto. Vale. No, pues ahora ha cargado solo con un divider. Lo que pasa que no sé por qué los textos. ¿Puede ser por el color? A ver. Esto que era color, sí. Color.white. Y este vamos a ponérselo también en blanco. Color.white. Vale. A ver, esto... Vale. Joder, eso. Uy, perdón. Eso es lo que quería. No sé por qué antes, eso sí que... Vamos, como digo, que todavía estoy investigando un poco más para saber bien justo exactamente el funcionamiento y parece que si le pones el divider no lo pone. Entonces, pero bueno, es lo que quería que vieres, que el row al final nos lo va a alinear de izquierda a derecha y con el column va a ser de arriba a abajo. Entonces, como hemos visto justo, además, ni aposta, nuestro ejemplo aquí, tener una fila para una alineación y las columnas para la siguiente alineación. Y de hecho es que no quería seguir ahí, quería de momento con este ejemplo que es un poco más sencillo. Mira, justo lo que hemos hecho antes. Pues igual, al final para dividir es súper sencillo porque es ponerle un padding y el divider. Y luego, de hecho, el divider podemos modificar el color también. Mira, column. Esto aquí ya no nos va a hacer falta de momento. Y aquí. Ahí, es con mayúsculas, claro. Divider, aquí y color. Vamos a ponérselo también en blanco, venga, ya que para que se alinee un poco. Y vamos a meterle el modifier del padding de 16. Y como veis así, pues vamos... Esto le falta el import, vale. Y así pues vamos combinando un poco para que veáis cómo al final podemos ir construyendo nuestros text, que este text al final sería como nuestro text view. Entonces, aquí veis. ¿Veis? Uno de ellos le hemos aplicado nuestro modificador y se ve un poco de manera diferente por los padding. Y el divider, igual le podemos cambiar el color. Y lo que no sé es... Voy a probar, ya que estamos hoy de investigación, modifier punto y el width o el height para a lo mejor ponerle un poco más. Width, el ancho, no, el height. Sí, justo el height vamos a ponerle 5.dp para darle un poco más de grosor. Y aquí también vamos a meterle este modifier de padding para poder ver un poco mejor la diferencia. Vale. Y refrescamos otra vez. Esto supuestamente lo del refrescar no hará falta porque en las actualizaciones vendrán, pero como veis aquí ya se le ha vuelto a ir la pinza al Android Studio. A ver. No, ya se ha ido el default preview. Ay, esto es lo que pasa por investigar con cosas que no están todavía lanzadas, pero bueno, porque tuvierais hoy también algo diferente y muchos que a lo mejor no conozcáis el Jetpack Compose, pues por ir dándoos una pequeña introducción sobre ello. Vale, vamos a seguir leyendo. Como veis aquí, esto es como un pequeño adelanto de cómo sería el Recycler View que estuvimos viendo el otro día. Visteis que necesitábamos crear el Recycler View primero en el XML, crear un adaptador y después en base al adaptador crear otra vista aparte, conectarlo, pasarle una lista y demás. Así es como se haría un recycler, por así decirlo. ¿Vale? Vamos a probarlo ahora. De hecho, vamos a quitarnos esto de aquí.
column. Ahí, no, lo del texto sí, porque sí que vamos a poner aquí texto. Surface background, vale. Aquí, en vez de un string, lo que vamos a recibir, perdón, aquí, va a ser una lista de strings y vamos a ir poniendo un nombre. Aquí vamos a crearnos una lista. Vale, list, bueno, name list, venga, por nombrarlo un poco a él. Y como veis, aquí al final se va a programar en Kotlin de igual manera. ¿Dónde está? Vale. Vamos a llamar Kotlin. Vamos a poner lenguajes de programación y así veis un poco el ejemplo. Swift se escribe así, me parece, ¿no? No me matéis, que no estoy acostumbrado a ello. PHP, Java y Dart. Venga, yo creo que con esto namelist, vale. Ahora lo que le estamos pasando va a ser una lista y vale, esto se ha quedado de lo anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Pues recorrer la lista. Name.forEach. Ahora lo que vamos a hacer es meter este texto directamente dentro del for y aquí, como es el it, ya no tendríamos que acceder al name sino al it, que si queréis aquí para language, a ver, language name, vale, para hacer un poco más de referencia que no sea el it, le pasamos el language name y me parece, bueno, esto está un poco mal escrito. Luis Mackenzie, gracias por seguirnos. Estamos aquí explicando un poco el Jetpack Compose, un poco en versión beta todavía, pero por ir cacharreando un poquito. A ver, en preview se puede poner esto: show decoration igual a true, device igual a device pixel. Vale, ahora le echo un ojo, que mira, justo ha cambiado. Fijaos qué sencillo es hacer una lista con el Jetpack Compose. Directamente estas líneas de código. Hombre, sí que a ver, aquí por ejemplo, porque simplemente estamos pintando un texto y es una vista muy, muy sencilla. Pero lo único complicado de aquí es que, bueno, aquí en el for each, por ejemplo, podríamos crearnos ahora sí que lo hacemos una vista un poco más compleja, que sea una imagen y nombre, y desde aquí simplemente el for each llamaríamos a nuestro otro composable y podríamos rellenar la lista. Voy a mirar ahora lo que me has dicho en preview, Armando, y ahora hacemos eso para que veáis que podemos hacerlo de manera más sencilla y una vista un poco más compleja. Vale, mira, aquí dentro del preview, no sé si es justo esto lo que estás poniendo para los width, depth, height, el local que será para los lenguajes, el background, el color y el mode y lo que decías tú del device. Me parece que es esto a lo que te estabas refiriendo. Lo que no veo aquí es la propiedad de show decoration. Que, a ver. Preview can be composable. Mal documenté, retention. Eso no sé dónde lo has visto. A ver, show decoration en preview. Pues lo voy a buscar. Show decoration preview Jetpack Compose.
Vale, esto sería bueno, vamos a entrar, mira, en Stack Overflow. Por si no lo conocéis siendo programadores, es una de las páginas donde se resuelven todas las dudas y demás, ¿vale? Aquí lo que te pone... No, pero esto es... añadido la penetración preview, pero no está viéndolo. Y no, esto no es. Ah, el show decorations, a lo mejor es eso. Que aparece aquí. Split. Pues no veo el ojito este. A ver. Justo sería el refrescar, pero aquí solo me pone esto. El preview. Ah, vale, aquí puede ser. No, esto es vertical o grid. Esto es para refrescar. Pues no. A lo mejor cambió, era para el marco del móvil. Ah, vale, pues sí. Es que es lo malo de. Como de ser antiguo. Es que es lo malo de. Por eso yo tampoco quería muchas veces tocar el Jetpack Compose hasta que no esté estable. Por eso ese es uno de los problemas que te puede pasar. Que al final aprendas algo en sección. Uy, en sección, perdón. En versión alfa, versión beta, que luego te cambia a ti las cosas y ya lo que has aprendido pues a lo mejor no te vale de nada. Entonces sí que tener cuidado a la hora de investigar cosas, sí que siempre está bien estar al día y tal, pero hasta que no esté en una versión un poco más estable, no juguéis mucho con ello, sí que tener conocimientos por si pasan estas cosas, como dice el que había antes una funcionalidad que ahora por ejemplo pues no la tenemos. Vale, vamos a seguir investigando un poco porque mira, esto, de hecho, mira, pues es que esto se subió hace 1 año y 6 meses, justo lo del preview, y seguramente lo hayan quitado, porque es que o sea, el desarrollo, mira, será esto, off on el DAC, y va viéndolo. Sí, mira, pues yo creo que era eso, porque aquí no, a lo mejor, o el ojito ese se ha cambiado. Vale. Vamos a seguir por aquí y así vamos viendo juntos. Ahora luego también creamos una vista un poquito más un poco más compleja y lo hacemos en la lista. Vale. Hemos llegado a los botones. Un botón, como veis aquí, ya directamente, creo que esto, corrígeme Armando, creo que en Flutter, en SwiftUI no lo sé, en Flutter creo que sí, que directamente cuando escribes el compose del botón, ya nos va a obligar a implementar el onClick. Pues por si queremos que haga algo o no haga nada. Pero lo normal es que si tenemos un botón, sí, normal, sí, ¿no? Vale. Si tenemos un botón, al final normalmente lo que vamos a hacer es pues realizar una acción de algo, porque si no pondríamos un label, un texto y demás. Entonces aquí ya nos dan nos lo ponen obligatorio. Esto es de la columna, vale, pues debajo de la columna vamos a crear un botón. Y veis, como veis aquí directamente, simplemente con crear ya tenemos el onClick que nos obliga. A ver, si no queremos que haga nada, pues se puede quedar así, ¿vale? Directamente el to do. Y ya no necesitaríamos más. Aquí dentro del botón, lo normal sería pues poner un texto. Y al igual que por ejemplo aquí en el text, ya por defecto directamente te obliga a poner un texto que no lo he dicho antes. También puede ser vacío, lo podemos dejar así, pero vamos a poner púlsame. Refrescamos la pantalla. Vale. Y de hecho aquí vamos a ponerle un color. Ah, y de aquí, a ver, se hace de diferente manera los colores. Color punto white. Ah, button colors. Entonces a lo mejor hay que llamar.
Sí, vale. Button colors, punto. Y no hay color aquí. Ah, vale. Background color. Content color. Pero esto nos está viendo que son estados. No te deja. ¿Y será por la propiedad del background? A ver, vamos a investigar un poco. Vale, dentro del button, como vemos aquí, tenemos los on click, que es el que ya por defecto. Como veis aquí, no tiene un igual que en estas diferentes otras características, y es que al tener un igual, por ejemplo, en todos estos de aquí, pues lo que nos va a coger es el valor por defecto. Como el on click no te puede dar un valor por defecto igual porque no sabe lo que quieres hacer, pues nos está obligando a implementarlo. Y aquí en el color button es un button color, button default, punto button color. A ver, coma color, button default, que esto es acceder al objeto. Esto se ha ido. A ver, punto button colors. Vale, aquí le pasas el background y cuando esté en disable. Pero ¿por qué está cogiendo esto? Punto. Porque no me está cogiendo los imports. A ver. Button color. Entonces, en este constructor, vale, aquí ya sí que el background color le tendríamos que pasar un color. Y aquí ya sí que nos dejaría, imagino, color.white. Vale. Esto se ha ido aquí. ¿Y por qué la columna? Lo que no sé es por qué me lo está poniendo arriba del todo en vez de abajo. A ver. El modifier aquí. Modifier. No sé si esto tenemos aquí la propiedad del gravity, que lo he tratado de buscar antes y no aparece. Espera. Vamos a buscarlo directamente. A ver, dentro del button tenemos la elevación, el enable para ver si podemos clicarlo o no. A ver. Te dejo en background que tengo que hacer cosas, luego te veo. Vale, nada, tranquilo. Armando, gracias. Vale, pues aquí las modifiers no tenemos, simplemente, o sea, tenemos para los bordes para cambiar los colores, el content padding, pero no veo nada de poder ponerlo justo abajo del todo. Porque aparece este púlsame. Y si, claro, es que no tendría sentido ah, mira. Y si lo metemos dentro de la columna, aquí una vez que hemos acabado el for, en teoría tendría que ponerlos. Vale, ahora está cargando otra vez. Vale, estos son los colores nuestros. Y no, se le ha ido. A ver. Vamos a refrescar. Vale, ahora se va. No se sí, estaba todavía pensando. No sé si veis justo. Vale, ahora sí. Entonces, ahora en la columna sí que ponemos el botón y como nos lo va a ir ordenando de arriba a abajo, yo creo que ahora ya sí que justo nos tendría que aparecer por aquí. Si no me equivoco más, claro. Vale, sí, pues claro, la columna, lo que pasa es que cuando le pones un column, al final te lo va a ir poniendo como el linear layout y va a ir pues uno abajo del otro. Como si fuera el row, como hemos visto antes, nos pondría pues el último elemento detrás. Vale, seguimos, vamos a ir investigando un poquito más.
Como tenemos aquí, ¿vale? Podemos hacer justo exactamente, si queréis, mira, este mismo ejemplo, que es, al final vas a contar y con el count value, cada vez que pulsemos sobre el botón, pues vamos a ir acumulando ese contador. Count remember. Pues nos vamos a crear aquí una variable count igual a remember state era, me parece, sí, es un remember. Ahora os remember, vale, y aquí vamos a ponerle un mutable state, me parece que era mutable state of 0, y aquí lo que le falla es una llave que se ha ido. Vale, ya tenemos esto creado. Separamos un poco. Vale, este remember es como una función de que nos va a ir recordando siempre y nos va a ir devolviendo el valor. Como lo vamos a ir sumando, como que lo va a almacenar un poco en la memoria, y después podemos ir interactuando sobre él. Entonces aquí lo que vamos a hacer es count más, me parece aquí count igual, puede ser, porque aquí no. El count value, vale, perdón, tenemos que acceder a la propiedad de value porque no es una variable normal, y claro, tenemos que estar accediendo, recordando al valor, y entonces esto lo va a ir acumulando. Lo que vamos a hacer aquí es púlsame y count, o bueno, me has pulsado con veces, así tiene un poco más de sentido. Y lo que no sé si es si va a funcionar justo exactamente aquí. A ver. Vale. Vale, ahora tendríamos que hacer como un cast aquí justo, porque aquí igual hay que aceptar al... Ahí. Para acceder en el... a concatenar value. Count value. Vale. Ahora refrescamos y creo que con esto ya... Vale, porque el count, claro, lo que te está diciendo es que está accediendo a un remember, pero realmente no estamos accediendo a su valor en sí. ¿Vale? Ya será. Vale. Como veis, me ha expulsado y va a haber que ejecutar. Bueno, no pasa nada. Ejecutamos y así lo vemos. Lo fácil que es, pues sería de dibujar una lista al final, y como veis el conectar el onClick también es bastante sencillo. No tenemos que estar llamando a ningún método ni nada, ya directamente al crear un botón nos obliga a implementarlo. Y esto no sé qué le ha pasado. A ver. Vamos a eliminar y volver a ejecutar el... ¿Por qué no? Creo que este dispositivo es de API 29, debería lanzarse. Vale, Jetpack. Pues aquí, mira. Reflect, Indenting, Device Compose. En el default preview. Ah, vale. Jetpack Compose Method Not Found. Pues mira, vamos a buscar este error y a ver qué pasa. Aquí, login error.
Problema también de estas versiones es que como no están actualizadas, muchas veces los errores no nos van a aparecer. A ver, esto es para dibujar una imagen. Stack Overflow. Supuestamente tenemos siempre la solución, pero a ver. Top up bar, body content. Build features compose a false. Punto default preview not found. Pero nuestro default preview es esto, que lo estamos llamando directamente también desde aquí. Y a ver, vale, a lo mejor sí con esto. A lo mejor es ejecutar este default preview en vez del otro. A ver, vamos a hacer pruebas. Close up. A ver si ejecuta aquí. Vale, pues mira. Se tiene que ejecutar desde el default preview de momento. No sé por qué. Y como veis, lo de que decía a lo mejor Armando es para que te coja justo la pantalla. Entonces, como veis aquí, empezamos a pulsar. Voy a hacerlo un poco más grande por... No sé si se está viendo bien, pero cada vez que pulsemos, ¿ves? El valor de este remember, de nuestra variable, se está aumentando continuamente y lo vamos sumando el valor, ¿vale? ¿Qué más cositas podemos ver? Para ir completando ahí un poco y ya os digo, al estar en beta seguiré también investigando para traeros cosas nuevas. Mira, justo el mismo ejemplo. Esto sería lo mismo que hemos hecho. Podemos tener un counter. El divider que lo está poniendo en transparente. Y como veis aquí es lo mismo que hemos hecho nosotros para crear la lista. Al final es crear una columna, recorrer un for. Que como veis aquí es names, la lista que le ha pasado. Y está poniéndole un divider a cada elemento como hemos visto nosotros. Vale. Mira, y aquí está el fill max height en la columna. Vamos a probar esto. Sería en un modifier que lo pone. Sí. Pues mirad, aquí en la columna también tenemos los modifiers. Igual a modifier.fill mask height, que es la altura, con lo cual esto lo que nos va a hacer es nos va a llenar en teoría la pantalla. Ejecutamos de nuevo. Greeting, vale. Y por ejemplo, otra cosa también que me gustaría investigar del Jetpack Compose es cómo van a organizar al final. Mira, vale, te lo pone del height, pero no del ancho. Entonces, coma modifier punto fill pero igual si ponemos fill max size directamente no tenemos que estar llenando tanto el ancho como el alto. Eso haríamos el will refresh y ahora vamos a ejecutar stop and rerun. No sé qué le ha pasado ahí muy bien. Eso es lo que estaba diciendo. Sí que me gustaría ver también cómo van a manejar al final el tema de activities y fragment dentro del compose. Si se va a actuar igual al final como se estaba actuando hasta ahora, o veis, esto ya nos ha llenado la pantalla, pero sin embargo, como veis, esto de aquí es solo está puesto a lo que ocupe. De hecho, aquí en el... A ver... Otro modifier de tamaño. Si le ponemos que esto ocupe fill max width,
Me parece que es, sí, vale. Me lo he pasado. Modifier punto fill más width, vale. Entonces esto creo que lo que va a hacer es que el botón directamente nos ocupe todo el ancho. Esa es la teoría porque es la traducción. Y lo que iba diciendo eso de con Activities y Fragment, no sé si al final se van a tratar en el Jetpack Compose de la misma manera. Y de esta manera sí, vale, ¿veis? Aquí nos ha aplicado la modificación. De esta manera también quitarnos un poco del lío de Activity Fragment y demás y contextos, de que uno tenga un contexto superior que el otro. Porque estaba la idea bien, pero es que al final los fragments se están utilizando prácticamente ahora mismo de pantalla entera. Porque vas a tener, lo normal es una activity como se programa ahora y diferentes fragments. Entonces un poco, a ver, ahora sí que al hacer eso es menos lío, ya que antes muchas veces estabas entre diferentes activities cambiando un fragment dentro de otro, podías perder a veces el contexto y eso provocaba que petara un poco la aplicación. Vale, esto, bueno, como veis los modifiers ya de si queremos llenar o no. Y de hecho, mira, esto le podemos poner también, lo que no sé es modifier igual. ¿Cómo se haría? Si esto puede ser así, para pasarles diferentes, ¿cómo? Ah, pues modifier y modifier.padding y vamos a ponerle 16.dp, a ver, pero esto me da a mí que no, esto no va a funcionar. Separate token, vale, pues lo que sí que me gustaría un poco aquí, modifier igual, vale, no, como estamos sobreescribiéndole, value modifier, sí me gustaría ver cómo, no sé si tenemos que crear a lo mejor un objeto de que justo sea los modifier, porque solo te está pudiendo permitir uno. Entonces a lo mejor lo que tendríamos que hacer aquí es igual a modifier igual a un modifier punto a ver punto padding y aquí le pasamos 16.dp, pero modifier padding, y lo que no estoy muy seguro ahora es cómo pasarle diferentes modificadores, porque aquí lo que veo es que en todos, y esto sí que no lo he visto ni lo he mirado, simplemente le está pasando uno, pero si yo quiero modificar varias cosas, creía que se le pasaba como un array, una lista de todos los modificadores que pudiera tener, pero no debe ser así. modifier, aquí el nombre le pasa esto, a no ser que hagamos un apply. Punto apply, entonces aquí ya sí que podríamos acceder al padding, pasarle 16dp, que yo creo que va a ser esta la manera. Fill max width, modifier, esto le vamos a llamar modifier button, y aquí le pasamos esa variable, modifier button, vale, pues mira, igual es así, casi está más fácil porque nos creamos una variable de todos los modificadores que le queramos poner al final y simplemente pasarlos esa variable. Como veis aquí ya hemos un poco de padding que se lo hemos rellenado y al final le estamos aplicando varios modificadores. ¿Qué más le podríamos poner a esto? Con remember, name, count, padding ya lo hemos puesto, align by. Esto, como va a estar centrado el texto, ponerle una alineación, al final no vamos a notar la diferencia. Podríamos ponerle el color, a ver,
color punto green. A ver, no sé si eso se lo va a cambiar o va a coger el defecto de los colores por si fuera el text color, pero creo que no. Vale, pues esto no ha hecho nada. A ver, y aquí igual, joder. Vale. Bueno, de momento hemos descubierto ya que para pasarle los modificadores tienen que ser de esta manera. Vale, hemos visto las listas. Lazy column, que esto sería para el scroll. Vale. Column modifier. A ver. Y esto sí que es... Esto, vale, sí, la diferencia. El column sí que sería como una lista fijada. Y el lazy column sería como el recycler view. Vamos a hacerlo. ¿Dónde está el column? Aquí. Lazy column, vale. Y esto, ¿por qué no se puede? Solo se pueden llamar desde funciones items igual a item name. Pero estos vale, entonces items, y aquí sería item igual a name. No, a ver, items. Y a ver, con esta llave cerramos. Pues no sé por qué nos está dando este error. Vale, el modifier le estamos pasando ese. Vale, esto va a emitir un nuevo composable cada vez. No es que recicle las vistas, sino que cada vez que vayamos bajando va añadiendo un nuevo elemento. De esta manera, si solo necesitamos ver los 10 primeros, nos va a mostrar los 10 primeros y no va a sobrecargar las vistas. Y de esta manera igual son textos y demás. Vale. 10 pas. Así que lo que no entiendo, a ver si es que no hemos cogido el import, sí. Esto es un scope, lazy list. Y a ver, ¿por qué? Aquí deberíamos cerrar. Y esto nos aparece en rojo por... No nos... Vale, lo que nos está diciendo es que estos composables solo pueden ser llamados desde esa etiqueta. Entonces aquí tendríamos que llamar directamente a nuestro greetings, que es este de aquí. Vale, nos tendríamos que crear, a ver si con esto vale. Hago este ejemplo posable fumo text list, y esto le vamos a pasar un name que va a ser un string igual que tenemos aquí, y esto de aquí, que es este texto, nos lo llevamos aquí, ponemos name y aquí llamaríamos a text list y nos sigue sin composable can only happen from context of a vale, porque esto no es una función composable, pero aquí sí que lo tiene. Pues realmente esto no devuelve nada, y items, a ver, aquí sería
ítems igual ítems igual a name. Uy, se me ha ido. Y entonces aquí es donde se haría. Y desde aquí a ver. Esto se abren llaves igual, pero no vale. Vale, porque aquí es el count, que será el count. Hola, name.size, puede ser. Vale. Pero aquí lo que yo querría es ir enviándole los parámetros de la lista. Pero aquí simplemente no le está pasando la lista. Names, ítems igual a names, count igual a names. Punto. Claro, pero aquí si hacemos esto simplemente le vamos a estar pasando el primer elemento. Vale, sí, que ya sé que falta, sobraba una llave. Vale, lo que sí hemos conseguido aquí que nos deje llamar a esta lista, pero desde aquí, a ver, si hago un name punto for each como antes, y esto lo movemos desde aquí, igual a it. Pues ya nos deja. Vale, pues no sé qué estaba pasando antes, la verdad, porque creo que lo teníamos casi igual. Lo único que hemos añadido esta línea, que sí que le estamos diciendo que la cantidad va a ser el tamaño de la lista, y lo que vamos a hacer aquí es meter una lista más grande. Vale, y para que veamos a ver si nos funciona el scroll. Stop and rerun. Y vamos a probar a ver qué tal. A ver. Vale, ya se ha lanzado. Entonces el botón. Vale, el botón sí que vale, va a aparecer arriba porque lo hemos puesto fuera de la columna, pero como veis aquí, exactamente, esto sirve para el lazy column de que te va cargando, pues mirar toda la lista entera que tenemos aquí, ¿vale? Así que con esto lo vamos a ir dejando. La primera clase del Jetpack, ya os digo que también es un modo a poco de aparte de ir aprendiendo con vosotros, ir investigándolo juntos, porque al final es algo un poco nuevo y bueno, por ir echando un ojo nada más. Para mí la verdad que me parece bastante sencillo. Luego a la hora del potencial que puede tener con Kotlin y el crear las vistas de esta manera reactivas, creo que puede funcionar bastante bien en Android y crear aplicaciones muy chulas. Y veremos a ver cuando vayan metiendo ya la versión definitiva y todo lo que podamos ir haciendo, ya os digo, porque esto es un ejemplo muy sencillo, pero luego sí que quiero ver más el potencial ahora de, pues, con crear toolbar, con crear los navigation para el menú, tipos de imágenes y demás, y ver cómo podemos organizar todo esto en proyectos. Recordados que mañana vamos a estrenar una nueva sección en el canal, que va a ser la parte de entrevistas, y nos hace mucha ilusión, la verdad, que nuestro primer invitado, mañana tenemos a Antonio Leiva aquí con nosotros en el canal, y entrevistándole un poco, pues también para conocerle un poco más a manera personal y eso, y seguro que nos va a dar bastantes buenos consejos en la hora de cómo enfocar la programación. Y pues dudas a lo mejor que podáis tener también, después de que acabemos la entrevista,
Sí que pasaremos algunas rondas de pregunta para el chat por si queréis vosotros conocer algo más específico y demás. Y vamos a intentar que cada jueves, si podemos, pues hacer alguna entrevista, ¿vale? Os lo iremos comunicando. Estáos pendientes de las redes sociales, sobre todo de Instagram y de Telegram, que es donde vamos anunciando pues prácticamente todo. Y nada más. Gracias por haber estado ahí y mañana nos vemos. Adiós.